El Sinaí fue una vez más el escenario de conflicto entre los israelíes y los egipcios, por quinta ocasión. Los egipcios se habían preparado para un asalto a través del canal y desplegaron 5 divisiones con un total de 100.000 soldados, 1.350 tanques y 2.000 cañones y morteros pesados para la acometida. Frente a ellos estaban 450 soldados de la Brigada Jerusalén, repartidos en 16 fortalezas a lo largo del Canal de Suez. Había 290 tanques israelíes en todo el Sinaí divididos en 3 brigadas blindadas, y solo uno de ellos se desplegó cerca del canal cuando comenzaron las hostilidades. Grandes cabezas de puente fueron establecidas en la orilla este el 6 de octubre. Las fuerzas blindadas israelíes lanzaron contraataques del 6 al 8 de octubre, pero a menudo eran poco sistemáticas e inadecuadamente apoyadas, y fueron rechazadas principalmente por los egipcios usando misiles portátiles antitanque. Entre el 9 de octubre y 12 de octubre, la respuesta estadounidense fue una llamada a un alto el fuego en el lugar. El armamento para Israel comenzó a fluir en cantidades modestas. Las unidades egipcias generalmente no avanzaron más allá de una franja poco profunda, por miedo a perder la protección de sus baterías con misiles superficie-aire, SAM, que se encontraban en la orilla oeste del canal. En la Guerra de los 6 días, la Fuerza Aérea Israelí había golpeado a los ejércitos árabes indefensos. Egipto y Siria habían fortificado su lado de la línea de alto el fuego con baterías SAM proporcionadas por la Unión Soviética, contra las cuales la Fuerza Aérea de Israel no tenía tiempo para ejecutar una operación de supresión de las defensas aéreas enemigas, SEAD, debido al factor sorpresa. Israel, que había invertido gran parte de su presupuesto de defensa en la construcción de la fuerza aérea más fuerte de la región, vería la eficacia de su fuerza aérea restringida en las fases iniciales del conflicto por la presencia de SAM. El 9 de octubre el ejército israelí decidió concentrar sus reservas y aumentar sus suministros, mientras que los egipcios permanecieron en defensa estratégica. Nixon y Kissinger retuvieron un nuevo suministro a gran escala de armas a Israel. A falta de suministros, el gobierno israelí aceptó a regañadientes un alto el fuego el 12 de octubre, pero Sadat se negó. Los soviéticos comenzaron un puente aéreo de armas a Siria y Egipto. El interés global estadounidense era demostrar mediante el suministro a Israel que las armas soviéticas no podían dictar el resultado de los combates. Con un puente aéreo en pleno apogeo, Washington estaba dispuesto a esperar hasta que el éxito israelí en el campo de batalla pudiera persuadir a los árabes y los soviéticos para llevar la lucha a su fin. Se decidió contraatacar de una vez a los blindados egipcios que intentaban ampliar la cabeza de puente más allá de la protección del SAM. La estocada, con nombre en código Operación Gazelle, fue lanzada el 15 de octubre por las fuerzas israelíes que, encabezadas por la división de Ariel Sharon, irrumpieron a través del corredor Tasa y cruzaron el canal de Suez hacia el norte del Gran Lago Amargo. Después de intensos combates, el ejército israelí avanzaba hacia el Cairo y se movía hacia el sur, en la orilla este del Gran Lago Amargo y en gran medida por el sur del canal hasta Puerto Suez. Era importante para los estadounidenses que los combates terminaran, pues podría salir del conflicto con sus intereses vitales intactos y para mantener la autoestima de todas las partes también intacta. De aquí que indicaran una aceptación del avance israelí violando el alto el fuego. Sin embargo, Estados Unidos no permitió la destrucción del tercer ejército egipcio. El progreso israelí hacia el Cairo llegó a su fin cuando el alto el fuego fue declarado el 24 de octubre. Anticipando un veloz contraataque blindado israelí con sus 3 divisiones blindadas, los egipcios habían armado su fuerza de asalto con un gran número de armas antitanque portátiles propulsadas por cohetes, granadas y los menos numerosos pero más avanzados misiles guiados Ager, que resultaron devastadores para los primeros contraataques blindados israelíes. Cada una de las 5 divisiones de infantería que cruzaron el canal habían sido equipadas con cohetes RPG-7 y granadas RP-43 y reforzadas con un batallón de misiles antitanque guiados, ya que no tendrían ningún apoyo blindado durante casi 12 horas. Además, los egipcios habían construido rampas separadas en los puntos de cruce, alcanzando hasta 21 metros para contrarrestar el muro de arena israelí, proporcionar fuego de cobertura para la infantería de asalto y para contrarrestar los primeros contraataques blindados israelíes. La escala y la eficacia de la estrategia egipcia de desplegar estas armas antitanque, junto con la incapacidad de los israelíes de interrumpir su uso con el apoyo aéreo cercano, debido al escudo SAM, contribuyeron en gran medida a los reveses israelíes al principio de la guerra. Mirage 3 israelí derribado por un Mi-21 egipcio durante la guerra de octubre. El ejército egipcio puso un gran esfuerzo en la búsqueda de una forma rápida y eficaz de romper las defensas israelíes. Los israelíes habían construido grandes y altos muros de arena de 18 metros con una pendiente de 60 grados y reforzados con hormigón en la línea de agua. Los ingenieros egipcios inicialmente experimentaron con cargas explosivas y excavadoras para despejar los obstáculos antes de que un oficial subalterno propusiera utilizar cañones de agua a alta presión.
La idea fue probada y se comprobó su eficacia, y varios cañones de agua de alta presión fueron importados de Gran Bretaña y Alemania Oriental. Los cañones de agua rompieron efectivamente las paredes de arena utilizando agua del canal. A las 2 p.m. del 6 de octubre fue el inicio a la Operación Badr con un gran ataque aéreo. Más de 200 aviones egipcios realizaron ataques simultáneos contra 3 bases aéreas, baterías de misiles Hope, 3 centros de comando, posiciones de artillería y varias instalaciones de radares. Los aeródromos El Refidim y Bir Tamada fueron puestos temporalmente fuera de servicio y algunos daños fueron infligidos a una batería Aukenofir. El asalto aéreo fue acompañado por una andanada de más de 2.000 piezas de artillería durante un periodo de 53 minutos contra la línea Bar-Lev, puestos traseros de mando de la zona y bases de concentración. El autor Andrew MacGregor afirmó que el éxito del primer ataque negó la necesidad de la segunda acometida prevista. Egipto reconoció la pérdida de 5 aviones durante el ataque. Kenneth M. Pollack escribió que 18 aviones egipcios fueron derribados y que estas pérdidas llevaron a la cancelación de esa segunda oleada planeada. Durante este periodo, 2 F-4 Phantom israelíes retaron a 28 MiG egipcios sobre Sharm el-Sheikh y durante media hora derribaron entre 7 y 8 MiG sin pérdidas. Uno de los pilotos egipcios muertos fue el capitán Atif Sadat, medio hermano del presidente Sadat. Al mismo tiempo, 14 bombarderos egipcios Tupolev Tu-16 atacaron objetivos israelíes en el Sinaí con misiles Kelt, mientras que otros 2 Tupolevs egipcios dispararon 2 misiles Kelt en una estación de radar en el centro de Israel. Un misil fue derribado por un Mirage de patrulla israelí y el segundo cayó al mar. El ataque fue un intento de advertir a Israel de que Egipto podría tomar represalias si bombardeaba objetivos en lo profundo del territorio egipcio. Al amparo de la andanada inicial de artillería, la fuerza de asalto egipcia de 32.000 infantes comenzó a cruzar el canal en 12 olas en 5 áreas de cruce distintas, entre las 14 y 5 horas y las 17 y 30 horas, en lo que se conocería como el cruce. Los egipcios impidieron a las fuerzas israelíes reforzar la línea Bar-Lev y procedieron a atacar las fortificaciones israelíes. Mientras tanto, los ingenieros pasaron a romper el muro de arena. La Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo operaciones de interrupción aérea para tratar de evitar que se erigieran los puentes, pero sufrió pérdidas por las baterías egipcias AM. Los ataques aéreos fueron en general ineficaces debido al diseño en corte de los puentes, que habilitaba su reparación rápida cuando eran alcanzados. A pesar de la feroz resistencia, la brigada de reserva israelí que guarnecía los fuertes Bar-Lev fue sobrepasada. Según Shazli, en un plazo de 6 horas, 15 puestos fortificados habían sido capturados mientras las fuerzas egipcias avanzaban varios kilómetros en el Sinaí. El testimonio de Shazli fue disputado por Kenneth M. Pollack, quien señaló que, en su mayor parte, los fuertes solamente cayeron tras repetidos ataques por parte de fuerzas superiores o asedios prolongados durante muchos días. La fortificación más septentrional de la línea Bar-Lev, cuyo nombre en código era Fort Budapest, soportó asaltos repetidos y permaneció en manos israelíes durante toda la guerra. Una vez que se establecieron los puentes, la infantería adicional, con las restantes armas antitanque portátiles y sin retroceso, comenzó a cruzar el canal, mientras que los primeros tanques egipcios comenzaron a cruzar a las 20 y 30 horas. Los egipcios también intentaron aterrizar varias unidades de comando aerotransportadas en diversas áreas en el Sinaí para obstaculizar la llegada de las reservas israelíes. Este intento fracasó cuando los israelíes derribaron hasta 20 helicópteros, que causaron muchas bajas. El general de división israelí Haim Herzog calculó las pérdidas de helicópteros egipcios en 14. Otras fuentes afirman que varios helicópteros fueron derribados con una pérdida total de vidas y que los pocos comandos que lograron aterrizar eran ineficaces y no presentaron nada más que una molestia. Kenneth Pollack afirmó que, a pesar de sus fuertes pérdidas, los comandos egipcios lucharon excepcionalmente duro y crearon un considerable pánico, lo que llevó a los israelíes a tomar precauciones que obstaculizaron su capacidad para concentrarse en detener el asalto a través del canal. Las fuerzas egipcias avanzaron aproximadamente 4 a 5 kilómetros en el desierto de Sinaí con 2 ejércitos, ambos cuerpos para los estándares occidentales, incluida la segunda división de infantería en el norte del segundo ejército. Por la mañana siguiente, unos 850 tanques habían cruzado el canal. En su descripción de la guerra, Saad el-Shazli señaló que para la mañana del 7 de octubre, los egipcios habían perdido 280 soldados y 20 tanques, aunque este registro se disputa. La mayoría de los soldados israelíes defensores de la línea Bar-Lev murieron o fueron heridos, y unos 200 fueron hechos prisioneros. En los días posteriores, algunos defensores de la línea Bar-Lev lograron romper el cerco egipcio y regresar a sus líneas, o fueron extraídos durante contraataques israelíes que vinieron después.
Durante los próximos días, la Fuerza Aérea Israelí desempeñó un papel mínimo en la lucha en gran medida porque era necesaria para hacer frente a la simultánea y, en última instancia, más amenazante, invasión siria de los Altos del Golán. Las fuerzas egipcias entonces consolidaron sus posiciones iniciales. El 7 de octubre, las cabezas de puente se ampliaron un adicional 4 kilómetros, al mismo tiempo que rechazaban los contraataques israelíes. En el norte, la 18 División egipcia atacó la localidad de El Kantara, el Sarquilla, alcanzando a las fuerzas israelíes en y alrededor de la ciudad. Los combates fueron cerrados y a veces cuerpo a cuerpo. Los egipcios se vieron obligados a destruir los edificios de la ciudad. Por la tarde la mayor parte de la ciudad estaba en manos egipcias. El Kantara estaba completamente despejada para la mañana siguiente. Mientras tanto, los comandos egipcios lanzados el 6 de octubre comenzaron a encontrarse con las reservas israelíes a la mañana siguiente. Ambos bandos sufrieron fuertes pérdidas, pero los comandos tuvieron éxito en retrasar el movimiento de las reservas israelíes hacia el frente. Estas operaciones especiales a menudo llevaron a la confusión y ansiedad entre los comandantes israelíes, que elogiaron a los comandos egipcios. Este punto de vista fue contradicho por otras fuentes que declaran que pocos comandos llegaron a sus objetivos y fueron por lo general nada más que una molestia. Según Abraham Rabinovich, solo los comandos cercanos a Baluza y aquellos que bloquearon el camino a Fort Budapest tuvieron éxitos medibles. De los 1.700 comandos egipcios insertados detrás de las líneas israelíes durante la guerra, 740 fueron muertos, muchos en los helicópteros derribados y 330 hechos prisioneros. El 7 de octubre David el-Azhar visitó a Shmuel Gonen, comandante del Frente Sur de Israel, quien solo había tomado el cargo 3 meses antes, tras la renuncia de Ariel Sharon, y se reunió con los comandantes israelíes. Los israelíes planearon un contraataque cauteloso al día siguiente por la 162 División Blindada de Abraham Adán. El mismo día, la Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo la Operación Tagar, con el objetivo de neutralizar las bases de la Fuerza Aérea de Egipto y de su escudo antimisiles. 7 bases aéreas egipcias sufrieron daños con la pérdida de 2 A-4 Skyhawk y sus pilotos. 2 ataques más planificados fueron cancelados debido a la creciente necesidad de poder aéreo en el frente sirio. La Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo ataques aéreos adicionales contra las fuerzas egipcias en la orilla este del canal, según los informes, infligiendo graves pérdidas. Aviones israelíes habían llevado a cabo cientos de incursiones contra objetivos egipcios el día siguiente, pero el escudo San egipcio causó fuertes pérdidas. Las bajas israelíes consistían en 3 aviones por cada 200 vuelos de combate, un ritmo insostenible. Los israelíes respondieron ideando rápidamente nuevas tácticas para frustrar las defensas aéreas egipcias. El 8 de octubre, después de que el-Azhar se retiró, Gonen cambió los planes sobre la base de los más optimistas informes del terreno. La división de Adán estaba compuesta por 3 brigadas, con un total de 183 tanques. Una de las brigadas todavía estaba en camino a la zona y participaría en el ataque al mediodía, junto con una brigada de infantería mecanizada de apoyo con un adicional de 44 tanques. El contraataque israelí estaba en la dirección de los puntos fortificados Barlev y frente a la ciudad de Ismailia, contra la atrincherada infantería egipcia. En una serie de ataques mal coordinados, que fueron rechazados por una fuerte resistencia, los israelíes sufrieron fuertes pérdidas. Esa tarde las fuerzas egipcias avanzaron una vez más para profundizar sus cabezas de puente, y como resultado los israelíes perdieron varias posiciones estratégicas. Otros ataques israelíes para recuperar el terreno perdido fueron infructuosos. Hacia el anochecer un contraataque egipcio fue rechazado con la pérdida de 50 tanques egipcios por la 143 División Acorazada israelí, liderada por el general Ariel Sharon, que había sido reintegrado como comandante de división al comienzo de la guerra. Garwich, citando fuentes egipcias, documentó las pérdidas de tanques egipcios hasta el 13 de octubre en 240. Según Herzog, el 9 de octubre el frente se había estabilizado. Los egipcios no pudieron avanzar más y los ataques blindados egipcios el 9 y 10 de octubre fueron rechazados con grandes pérdidas. Sin embargo, esta afirmación fue disputada por Shazli, quien afirmó que los egipcios continuaron avanzando y mejorando sus posiciones también el 10 de octubre. Señaló un enfrentamiento que involucró a los elementos de la primera brigada de infantería, adscrita a la 19 División, que capturó a Ayun Mousa, al sur de Suez. La primera brigada mecanizada egipcia lanzó un ataque fallido hacia el sur, a lo largo del Golfo de Suez, en dirección a Ras Sudar. Al salir de la seguridad de la sombrilla Sam, la fuerza fue atacada por la aviación israelí y sufrió grandes pérdidas. Shazli citó esta experiencia como base para resistir la presión del ministro de guerra, el general Ahmad Ismail Ali, para atacar hacia el este, hacia Mitla y Hidi Passes. Entre el 10 y 13 de octubre ambas partes se abstuvieron de cualquier acción a gran escala y la situación era relativamente estable.
Ambos bandos lanzaron ataques menores y los egipcios utilizaron helicópteros para enviar comandos detrás de las líneas israelíes. Algunos helicópteros egipcios fueron derribados, y esas fuerzas de comando que lograron aterrizar fueron rápidamente destruidas por Coapazzi, un pelotón de 12 hombres consistente en agentes de la unidad Sayeret Shake. En un combate clave el 13 de octubre, Coapazzi destruyó una incursión particularmente grande y mató a cerca de un centenar de comandos egipcios. El general Shazli se opuso firmemente a cualquier avance hacia el este que dejaría a los blindados sin cobertura aérea adecuada. Él fue desautorizado por el general Ismaili Sadat, cuyos objetivos eran apoderarse de los estratégicos pasos de Mitla y Hidi y el centro neurálgico de Israel en Refidim, esperando que aliviaría la presión sobre los sirios, que estaban a la defensiva, al obligar a Israel a mover sus divisiones del Golán hacia el Sinai. Los segundo y tercer ejércitos recibieron la orden de atacar hacia el este en 6 embestidas simultáneas sobre un amplio frente, dejando atrás 5 divisiones de infantería para mantener las cabezas de puente. Las fuerzas atacantes, que consistían en 800 y 1000 tanques, no tendrían la cubierta SAM, por lo que la Fuerza Aérea de Egipto se encargó de la defensa de estas fuerzas de los ataques aéreos israelíes. Blindados y unidades mecanizadas comenzaron el ataque el 14 de octubre con el apoyo de la artillería. Se enfrentaban a 700 a 750 tanques israelíes. Previamente al ataque con tanques, los helicópteros egipcios dejaron a 100 comandos cerca de la ruta lateral para molestar a la retaguardia israelí. Una unidad de reconocimiento israelí rápidamente los derrotó, matando a 60 y tomando numerosos prisioneros. Todavía débiles por las grandes pérdidas de sus comandos que habían sufrido en el primer día de la guerra, los egipcios no pudieron o no quisieron aplicar nuevas operaciones de comando que habían sido planificadas en conjunto con el ataque armado. El empuje blindado egipcio sufrió grandes pérdidas. En lugar de concentrar las fuerzas de maniobra, excepto por el empuje del lecho del río, unidades egipcias lanzaron ataques frontales contra las defensas israelíes. El ataque egipcio fue decididamente rechazado. Al menos 250 tanques egipcios y unos 200 vehículos blindados fueron destruidos. Las bajas egipcias excedieron el millar. Menos de 40 tanques israelíes se vieron afectados y todos menos 6 de ellos fueron reparados por los equipos de mantenimiento israelíes y regresaron al servicio, mientras que las bajas egipcias se calcularon en 665. Kenneth M. Pollack le atribuye una exitosa incursión de un comando israelí a inicios del 14 de octubre contra un sitio egipcio de intercepción de señales en Jebel Ataka, interrumpiendo seriamente al comando y control egipcio y contribuyendo a su ruptura durante el conflicto. Con la situación en el frente sirio estabilizado, el alto mando israelí acordó que había llegado el momento para un contraataque israelí y un golpe cruzando el canal. El general Sharon abogó por un cruce de inmediato en Deversoir en el borde norte del Gran Lago Amargo. El 9 de octubre una fuerza de reconocimiento adjunta a la brigada del coronel Amnon Resef detectó una brecha entre los ejércitos egipcios segundo y tercero en este sector. Según el general Gamasi, la brecha había sido detectada por un avión espía estadounidense SR-71. El jefe de Estado Mayor, El Azhar, y el general Haim Barlev, que reemplazaba temporalmente a Gonen como jefe del Comando Sur, acordaron que ese era el lugar ideal para el cruce. Sin embargo, dado el tamaño de las reservas de los blindados egipcios, los israelíes decidieron esperar a una oportunidad que les permitiera reducir las fuerzas acorazadas egipcias antes de iniciar cualquier cruce. La oportunidad llegó el 12 de octubre cuando la inteligencia israelí detectó indicios de que los egipcios se estaban preparando para un importante empuje blindado. Este fue precisamente el momento en que los israelíes estaban esperando. Finalmente pudieron utilizar sus ventajas en velocidad, maniobra y la artillería del tanque, ámbitos en los que sobresalieron. Una vez que las fuerzas blindadas egipcias fueron reducidas lo suficiente, los israelíes iniciaron su propio cruce de canal. Los israelíes inmediatamente siguieron el ataque egipcio fallido del 14 de octubre con un contraataque multidivisional a través de la brecha entre los ejércitos egipcios segundo y tercero. La 143 División de Sharon, ahora reforzada con una brigada de paracaidistas al mando del coronel Dani Matt, tuvo la tarea de establecer cabezas de puente en las orillas este y oeste del canal. Las 162 y 252 divisiones blindadas, comandadas por los generales Abraham Adan y Kalman Magen respectivamente, tendrían que cruzar luego a través de la brecha a la orilla oeste del canal y girar hacia el sur, rodeando el tercer ejército. La ofensiva se llamó en clave Operación Hombres Fuertes de Corazón o, alternativamente, la Operación Valiant. En la noche del 15 de octubre 750 de los paracaidistas del coronel Matt cruzaron el canal en lanchas neumáticas. Pronto se les unieron los tanques transportados en balsas motorizadas e infantería adicional. La fuerza no encontró resistencia inicialmente y se dispersó hacia afuera en grupos de asalto, atacando convoyes de suministros, sitios SAM, centros logísticos y cualquier cosa de valor militar, con prioridad en destruir los SAM.
Los ataques a los sitios Sham perforaron un agujero en la pantalla antiaérea egipcia y permitieron a la Fuerza Aérea Israelí atacar con mayor agresividad objetivos terrestres egipcios. En la noche del 15 de octubre, 20 tanques israelíes y 7 APC bajo el mando del coronel Jaime Erez cruzaron el canal y penetraron 12 kilómetros en tierra firme egipcia, tomando a los egipcios por sorpresa. Durante las primeras 24 horas, la fuerza de Erez atacó sitios Sham y columnas militares con impunidad. En la mañana del 17 de octubre fue atacado por la 23 Brigada Blindada egipcia, pero logró repeler el ataque. Para entonces, los sirios ya no planteaban una amenaza creíble y los israelíes fueron capaces de cambiar su poder aéreo al sur en apoyo de la ofensiva. La combinación de un paraguas Sham egipcio debilitado y una mayor concentración de cazabombarderos israelíes hicieron que la Fuerza Aérea Israelí fuera capaz de aumentar en gran medida incursiones contra objetivos militares egipcios, incluidos los convoyes, blindados y aeródromos. Los puentes egipcios a través del canal resultaron dañados en ataques aéreos y de artillería israelíes. Los aviones israelíes comenzaron a atacar sitios Sham y radares egipcios, lo que provocó que el general Ismail retirara gran parte de los equipos de defensa aérea egipcios. Esto a su vez dio a la Fuerza Aérea Israelí aún mayor libertad para operar en el espacio aéreo egipcio. Aviones israelíes también atacaron y destruyeron los cables de comunicación subterráneos en Bana en el delta del Nilo, lo que obligó a los egipcios a transmitir mensajes selectivos de la radio, susceptibles de ser interceptados. Además de los cables en Bana, Israel se abstuvo de atacar la infraestructura económica y estratégica a raíz de una amenaza egipcia de tomar represalias contra ciudades israelíes con misiles Q. Aviones israelíes bombardearon baterías Qud egipcias en Port Said varias veces. La Fuerza Aérea de Egipto intentó interceptar vuelos de combate de la Fuerza Aérea Israelí y atacar a las fuerzas terrestres israelíes, pero sufrió grandes pérdidas en combates aéreos y de las defensas aéreas israelíes, mientras que infligieron ligeras pérdidas de aeronaves a los israelíes. Las batallas aéreas más fuertes tuvieron lugar sobre el delta del Nilo, al norte, donde los israelíes intentaron repetidamente destruir las bases aéreas egipcias. A pesar del éxito que los israelíes tenían en la orilla oeste, los generales Barlev y Elazar ordenaron a Sharon concentrarse en asegurar la cabeza de puente en la orilla este. Le ordenaron que despejara las carreteras que conducían al canal, así como una posición conocida como la Granja China, al norte y cerca de Debersoir, el paso israelí. Sharon objetó y pidió permiso para expandir y atravesar la cabeza de puente en la orilla oeste, argumentando que tal maniobra causaría el colapso de las fuerzas egipcias en la orilla este. Pero el alto mando israelí insistió, creyendo que hasta que la orilla este estuviera segura, las fuerzas en la orilla oeste podrían ser cortadas. Sharon fue desautorizado por sus superiores y tuvo que ceder. El 16 de octubre envió a la brigada de Amnon Resef para atacar la Granja China. Otras fuerzas de las fuerzas aéreas israelíes atacaron a las fuerzas egipcias atrincheradas que dominaban las carreteras del canal. Después de 3 días de luchas amargas y cercanas, los israelíes lograron desalojar a las fuerzas egipcias numéricamente superiores. Los israelíes sufrieron cerca de 300 muertos, 1000 heridos y perdieron 56 tanques. Los egipcios sufrieron más bajas, incluyendo 118 tanques destruidos y 15 capturados. Mientras tanto, los egipcios no lograron captar el alcance y la magnitud del cruce israelí, ni apreciaron su intención y propósito. Esto se debió en parte a los intentos de los comandantes de campo egipcios de ofuscar los informes sobre el cruce israelí y en parte debido a una falsa suposición de que el cruce del canal era meramente una distracción para una ofensiva mayor de las fuerzas de defensa israelíes dirigida al flanco derecho del segundo ejército. En consecuencia, el 16 de octubre, el general Shadley ordenó a la 21 División Blindada atacar hacia el sur y a la 25 Brigada Blindada Independiente, equipada con T-62, para atacar hacia el norte en un movimiento de pinza para eliminar la percibida amenaza al segundo ejército. Los egipcios fallaron en reconocer la zona y no sabían que, a estas alturas, la 162 División Blindada de Adán estaba en las inmediaciones. Además, la 21 y la 25 no coordinaron sus ataques, permitiendo que la división del general Adán hiciera frente a cada fuerza individualmente. Adán concentró su ataque contra la 21 División Blindada, destruyendo entre 50 y 60 tanques egipcios y obligando al resto a retirarse. Luego se dirigió hacia el sur y emboscó a la 25 Brigada Blindada Independiente, destruyendo 86 de sus 96 tanques y todas sus APCs, a cambio de la pérdida de solo 3 tanques. La artillería egipcia bombardeó el puente israelí sobre el canal en la mañana del 17 de octubre, asestando varios golpes. La Fuerza Aérea Egipcia lanzó repetidos bombardeos, algunas con hasta 20 aviones, para remover el puente y las balsas, dañando el puente. Los egipcios tuvieron que cerrar su sitio Sham durante estas redadas, permitiendo a los combatientes israelíes interceptar a los egipcios.
Los egipcios perdieron 16 aviones y 7 helicópteros, mientras que los israelíes perdieron 6 aviones. El puente fue dañado, y el cuartel general de los paracaidistas israelí, que estaba cerca del puente, también fue golpeado, hiriendo al comandante y a su ayudante. Durante la noche, el puente fue reparado, pero solo un puñado de fuerzas israelíes cruzó. Según Haim Herzog, los egipcios continuaron atacando la cabeza de puente hasta el alto el fuego, usando la artillería y los morteros para encender decenas de millares de obuses en el área del cruce. Los aviones egipcios intentaron bombardear el puente todos los días, y los helicópteros lanzaron misiones suicidas, haciendo intentos de lanzar barriles de napalm en el puente y la cabeza de puente. Los puentes fueron dañados varias veces, y tuvieron que ser reparados por la noche. Los ataques causaron fuertes bajas, y muchos tanques fueron hundidos cuando sus balsas fueron golpeadas. Los comandos egipcios y los buzos militares, con apoyo armado, lanzaron un ataque terrestre contra la cabeza de puente, que fue rechazado con la pérdida de 10 tanques. 2 posteriores contraataques egipcios también fueron derrotados. Después del fracaso de los contraataques del 17 de octubre, el personal egipcio poco a poco comenzó a darse cuenta de la magnitud de la ofensiva israelí. A principios del 18 de octubre, los soviéticos mostraron imágenes satelitales a Sadat de las fuerzas israelíes que operaban en la orilla oeste. Alarmado, Sadat envió a Shazli al frente para evaluar la situación de primera mano. Ya no confiaba en sus comandantes de campo para proporcionar informes precisos. Shazli confirmó que los israelíes tenían por lo menos una división en la orilla oeste y estaban ensanchando su cabeza de puente. Abogó por retirar la mayor parte de los blindados egipcios de la orilla este para hacer frente a la creciente amenaza israelí en la orilla oeste. Sadat rechazó categóricamente esta recomendación e incluso amenazó a Shazli con una corte marcial. Ahmad Ismail Ali recomendó que Sadat presionara por un alto el fuego para evitar que los israelíes exploten sus éxitos. Las fuerzas israelíes ahora estaban cruzando a través del canal en 2 puentes, incluyendo uno de diseño propio, y balsas motorizadas. Los ingenieros israelíes, bajo el general de brigada Dan Eben, habían trabajado bajo intenso fuego egipcio para establecer los puentes. Más de 100 resultaron muertos y cientos más heridos. El cruce fue difícil debido al fuego de artillería egipcia, aunque a las 4 am, 2 de las brigadas de Adán estaban en la orilla oeste del canal. En la mañana del 18 de octubre, las fuerzas de Sharon en la orilla oeste lanzaron una ofensiva hacia Ismailía, empujando lentamente a la brigada egipcia de paracaidistas que ocupaba la muralla de arena hacia el norte para ampliar la cabeza de puente. Algunas de sus unidades intentaron desplazarse hacia el oeste, pero fueron detenidas en el cruce de carreteras de Nefalia. La división de Adán avanzó hacia el sur, en dirección a la ciudad de Suez, mientras que la división de Magen atacó hacia el oeste, en dirección a El Cairo, y hacia el sur, en dirección a Adavilla. El 19 de octubre una de las brigadas de Sharon continuó atacando a los paracaidistas egipcios hacia el norte, en dirección a Ismailía, hasta que los israelíes estuvieron a 8 o 10 kilómetros de la ciudad. Sharon esperaba apoderarse de la ciudad y cortar así las líneas logísticas y de suministro para la mayor parte del segundo ejército egipcio. La segunda brigada de Sharon comenzó a cruzar el canal. Los elementos avanzados de la brigada se trasladaron al campamento de Abu Sultán, desde donde se trasladaron al norte para tomar Orcha, una base logística egipcia defendida por un batallón de comandos. Los soldados de infantería israelíes despejaron las trincheras y los búnkeres, a menudo participando en combate cuerpo a cuerpo, mientras los tanques se movían a su lado y disparaban contra las secciones de la trinchera a su frente. La posición estuvo asegurada antes del anochecer. Más de 300 egipcios murieron y 50 fueron hechos prisioneros, mientras que los israelíes sufrieron 18 muertos. La caída de Orcha causó el colapso de la línea defensiva egipcia, permitiendo a más tropas israelíes conseguir llegar a terraplén de arena. Allí fueron capaces de apoyar a las tropas israelíes que se enfrentaban a la cresta de Missouri, una posición ocupada por los egipcios en la línea Bar-Lev que podría representar una amenaza para el cruce israelí. Ese mismo día los paracaidistas israelíes que participaron en la campaña de Sharon empujaron a los egipcios lo suficientemente lejos para que los puentes israelíes estuvieran fuera de la vista de los observadores de la artillería egipcia, aunque los egipcios continuaron bombardeando la zona. Mientras los israelíes atacaban en dirección hacia Ismailía, los egipcios lucharon una batalla dilatoria, cayendo en posiciones defensivas más al norte, cuando se vieron sometidos a una creciente presión de la ofensiva terrestre israelí, junto con ataques aéreos. El 21 de octubre una de las brigadas de Sharon estaba ocupando las afueras de la ciudad, pero se enfrentó a la feroz resistencia de los paracaidistas y comandos egipcios. Ese mismo día la última unidad restante de Sharon en la orilla este atacó la cresta de Missouri. Shmuel Gonen había exigido a Sharon capturar la posición, y Sharon había ordenado el ataque a regañadientes. El ataque fue precedido por un ataque aéreo que causó la huida de cientos de soldados egipcios y miles de otros se atrincheraron.
Un batallón atacó desde el sur, destruyendo 20 tanques y superando las posiciones de infantería antes de ser detenido por cohetes Ager y campos de minas. Otro batallón atacó desde el suroeste y fue detenido por la infantería fortificada. Los israelíes lograron ocupar un tercio de la cresta de Missouri. El ministro de Defensa Moshe Dayan derogó las órdenes de los superiores de Sharon para continuar el ataque. Sin embargo, los israelíes siguieron avanzando en la orilla oeste. Según los israelíes, la cabeza de puente de las fuerzas de defensa israelíes tenía 40 kilómetros de ancho y 32 kilómetros de profundidad a finales del 21 de octubre. El 22 de octubre, los defensores egipcios de Ismailia ocupaban su última línea de defensa, pero lograron repeler un intento israelí de ir detrás de Ismailia y rodear la ciudad, y atacaron a algunas de las tropas de Sharon hacia el canal Sweatwater. El avance israelí sobre Ismailia fue detenido a 10 kilómetros al sur de la ciudad. Ambas partes habían sufrido grandes pérdidas. En el frente norte, los israelíes también atacaron Port Said, enfrentando tropas egipcias y una unidad tunecina de 900 hombres que lucharon en una batalla defensiva. El gobierno egipcio afirmó que la ciudad fue bombardeada repetidamente por aviones israelíes y que cientos de civiles resultaron muertos o heridos. Adán y Magen se movieron hacia el sur, derrotando decisivamente a los egipcios en una serie de enfrentamientos, aunque a menudo se encontraron con una determinada resistencia egipcia y ambos lados sufrieron fuertes bajas. Adán avanzó hacia el área del canal Sweatwater, planeando saltar al desierto circundante y golpear en las colinas de Geneifa, donde muchos sitios de Sam fueron localizados. Las 3 brigadas blindadas de Adán se distribuyeron, con una que avanzaba por las colinas de Geneifa, otra a lo largo de una carretera paralela al sur de ellas y la tercera avanzaba hacia Mina. Las brigadas de Adán se encontraron con la resistencia de las fuerzas egipcias atrincheradas en el cinturón verde de la zona del canal Sweatwater. Las otras brigadas de Adán también estaban retenidas por una línea de campamentos e instalaciones militares egipcias. Adán también fue acosado por la Fuerza Aérea Egipcia. Los israelíes avanzaron lentamente, pasando por alto las posiciones egipcias siempre que fuera posible. Después de que se le negó el apoyo aéreo debido a la presencia de 2 baterías AM que habían sido adelantadas, Adán envió 2 brigadas para atacarlas. Las brigadas pasaron por delante de la infantería egipcia atrincherada, saliendo del cinturón verde durante más de 8 kilómetros y luchando contra varios contraataques egipcios. A una distancia de 4 kilómetros, bombardearon y destruyeron los AM, permitiendo que la Fuerza Aérea Israelí proporcionara a Adán un apoyo aéreo cercano. Las tropas de Adán avanzaron a través del cinturón verde y se dirigieron hacia las colinas de Geneifa, enfrentándose a dispersas tropas egipcias, kuwaitíes y palestinas. Los israelíes se enfrentaron con una unidad blindada egipcia en Mizenez, además de destruir múltiples sitios AM. Adán también capturó el aeropuerto de Fallid, que posteriormente fue preparado por las tripulaciones israelíes para servir como base de suministro y evacuación de los soldados heridos. 16 kilómetros al oeste del lago Amargo, la brigada del coronel Nat Kenir rebasó a una brigada de artillería egipcia que había participado en el bombardeo de la cabeza de puente israelí. Decenas de artilleros egipcios resultaron muertos y muchos más prisioneros. También murieron 2 soldados israelíes, incluido el hijo del general Moshe Hidron, Ilan Hidron. Mientras tanto, la división de Magen se trasladó hacia el oeste y luego hacia el sur, cubriendo el flanco de Adán y eventualmente moviéndose al sur de la ciudad de Suez hasta el Golfo de Suez. El avance israelí en dirección al sur llegó a Port Suez, en el límite sur del canal de Suez. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó, 14-0, la resolución 338 pidiendo un alto el fuego, negociado en gran parte entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, el 22 de octubre. Exhortó a los beligerantes a cesar inmediatamente toda actividad militar. El cese al fuego debía entrar en vigor 12 horas más tarde a las 6:52 p.m., hora de Israel. Debido a que esto era después del anochecer, era imposible para la vigilancia por satélite determinar dónde estaban las líneas de frente cuando, se supone, la lucha se detuvo. El secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, indicó a la primera ministra May que no se opondría a la acción ofensiva durante la noche anterior a la entrada en vigor del cese al fuego. Varios minutos antes de que el cese al fuego entrara en vigor, 3 misiles Scud fueron disparados contra objetivos israelíes por fuerzas egipcias o por personal soviético en Egipto. Este fue el primer uso de combate de misiles Scud. Un Scud iba dirigido al puerto de Aris y 2 a la cabeza de puente israelí en el canal de Suez. Uno de ellos golpeó un convoy de suministro israelí y mató a 7 soldados. Cuando llegó el momento del alto el fuego, la división de Sharon no había logrado capturar Ismailia y cortar las líneas de suministros del segundo ejército, pero las fuerzas israelíes estaban a solo unos cientos de metros de su meta sur, la última carretera que unía el Cairo con Suez. La unidad de Adán en el sur había dejado a las unidades israelíes y egipcias dispersas por el campo de batalla, sin líneas claras entre ellas.
A medida que las unidades egipcias e israelíes trataban de reagruparse, se dieron constantes tiroteos. Durante la noche el Azhar informó que los egipcios estaban atacando, en un intento de recuperar terreno en varios lugares, y que 9 tanques israelíes habían sido destruidos. Pidió permiso a Dayan para responder a los ataques y Dayan estuvo de acuerdo. Israel reanudó su avance hacia el sur. No está claro qué lado disparó primero, pero los comandantes israelíes usaron las escaramuzas como justificación para reanudar los ataques. Cuando Sadat protestó por presuntas violaciones israelíes de la tregua, Israel arguyó que las tropas egipcias habían disparado primero. William Quandt señaló que independientemente de quién disparó el primer tiro después del cese al fuego, fue el ejército israelí el que avanzó más allá de las líneas de alto el fuego del 22 de octubre. Adán reanudó su ataque el 23 de octubre. Las tropas israelíes terminaron su avance hacia el sur, capturando la última carretera auxiliar al sur del puerto de Suez y rodearon al tercer ejército egipcio al este del canal de Suez. Los israelíes transportaron entonces enormes cantidades de equipo militar a través del canal, lo que según Egipto era una violación del cese al fuego. Los aviones egipcios lanzaron ataques repetidos en apoyo del tercer ejército, a veces en grupos de hasta 30 aviones, pero sufriendo graves pérdidas. Los blindados y los paracaidistas israelíes también entraron en Suez en un intento de capturar la ciudad, pero soldados egipcios se les enfrentaron y alzaron apresuradamente a las milicias locales. Fueron rodeados, pero por la noche las fuerzas israelíes lograron abrirse paso. Los israelíes sufrieron la pérdida de 80 muertos y 120 heridos, con un número desconocido de bajas egipcias, sin ganancia táctica. A la mañana siguiente, el 23 de octubre, ocurrió una ráfaga de actividad diplomática. Los vuelos de reconocimiento soviéticos habían confirmado que las fuerzas israelíes se estaban moviendo hacia el sur, y los soviéticos acusaron a los israelíes de traición. Kissinger llamó a Meir en un esfuerzo por persuadirla de retirarse unos cientos de metros y ella indicó que la posición táctica de Israel en el terreno había mejorado. Kissinger se enteró del cerco del tercer ejército poco después. Kissinger consideró que la situación presentaba a los Estados Unidos una tremenda oportunidad y que Egipto dependía de Estados Unidos para impedir que Israel destruyera a su ejército atrapado. Posteriormente la posición podría ser utilizada para permitir a los Estados Unidos mediar en la disputa y separar a Egipto de la influencia soviética. Como resultado, Estados Unidos ejerció una tremenda presión sobre los israelíes para que se abstuvieran de destruir al ejército atrapado, incluso amenazando con apoyar una resolución de la ONU exigiendo que los israelíes se retiraran a sus posiciones del 22 de octubre si no permitían que suministros no militares alcanzar ese ejército. En una llamada telefónica con el embajador israelí Simha Dinit, Kissinger dijo al embajador que la destrucción del tercer ejército egipcio es una opción que no existe. A pesar de estar rodeado, el tercer ejército logró mantener su capacidad de combate al este del canal y mantener sus posiciones defensivas, para sorpresa de muchos. Según Trevor Dupuy, los israelíes, los soviéticos y los estadounidenses habían sobreestimado la vulnerabilidad del tercer ejército en ese momento. No estaba al borde del colapso y escribió que, si bien una nueva ofensiva israelí probablemente lo superaría, esto no era una certeza y, según David El-Azhar, jefe del personal del cuartel general israelí el 3 de diciembre de 1973, en cuanto al tercer ejército, a pesar de que los rodeamos, se resistieron y avanzaron para ocupar de hecho un área más amplia de tierra al este, por lo que no podemos decir que los hemos derrotado o superado. David Buchalter está de acuerdo en que a pesar del aislamiento del tercer ejército, no estaba claro si los israelíes podrían haber protegido sus fuerzas en la orilla oeste del canal de un ataque egipcio determinado y aún así mantener suficiente fuerza a lo largo del resto del frente. Esta evaluación fue cuestionada por Patrick Seale, quien afirmó que el tercer ejército estaba al borde del colapso. La posición de Seale fue apoyada por Coomaraswamy, quien escribió que la intensa presión estadounidense impidió a los israelíes aniquilar al aislado tercer ejército. Herzog señaló que dada la desesperada situación del tercer ejército, en términos de ser cortado del reabastecimiento y la reafirmación de la superioridad aérea israelí, la destrucción del tercer ejército era inevitable y podría haberse logrado en un periodo muy breve. Sadly describió la situación del tercer ejército como desesperada y describió su cerco como una catástrofe demasiado grande para ocultar. También señaló que el destino del tercer ejército egipcio estaba en manos de Israel. Una vez que el tercer ejército fue rodeado por las tropas israelíes, cada pedazo de pan enviado a nuestros hombres fue pagado por el cumplimiento de las demandas israelíes. Poco antes de que entrara en vigor el alto el fuego, un batallón de tanques israelíes avanzó a Dabilla y la capturó con el apoyo de la marina israelí. Unos 1.500 prisioneros egipcios fueron capturados y cerca de 100 soldados egipcios se reunieron justo al sur de Adabilla, donde se enfrentaron a los israelíes. Los israelíes también llevaron a cabo su tercera y última incursión en Suez. Hicieron algunas ganancias, pero no pudieron entrar en el centro de la ciudad.
Como resultado, la ciudad fue dividida en la calle principal, con los egipcios sosteniendo el centro de la ciudad y los israelíes controlando las afueras, las instalaciones portuarias y la refinería de petróleo, rodeando efectivamente a los defensores egipcios. En la mañana del 26 de octubre, el tercer ejército egipcio violó el cese al fuego, intentando romper el cerco de las fuerzas israelíes. El ataque fue rechazado por las fuerzas israelíes aéreas y terrestres. Los egipcios también lograron avances menores en los ataques contra las fuerzas de Sarón en el área de Ismailia. Los israelíes reaccionaron bombardeando objetivos prioritarios en Egipto, incluyendo puestos de mando y reservas de agua. El frente estaba más tranquilo en el sector del segundo ejército en la zona norte del canal, donde ambos bandos generalmente respetaron el alto el fuego. Aunque la lucha más intensa terminó el 28 de octubre, los enfrentamientos no se detuvieron hasta el 18 de enero de 1974. El ministro israelí de Defensa Moshe Dayan declaró que el alto el fuego existió en el papel, pero el disparar continuo a lo largo del frente no era la única característica de la situación entre el 24 de octubre de 1973 y el 18 de enero de 1974. Este periodo intermedio también mantuvo la posibilidad siempre presente de un reinicio de la guerra a gran escala. Hubo 3 variaciones sobre cómo podría estallar: 2 egipcias y una israelí. Un plan egipcio era atacar unidades israelíes al oeste del canal, desde la dirección de El Cairo. El otro era cortar la cabeza de puente del canal israelí mediante la unión de los ejércitos egipcios segundo y tercero en la orilla este. Ambos planes estaban basados en un masivo golpe de artillería sobre las fuerzas israelíes, que no estaban bien fortificadas y sufrirían grandes bajas. Por lo tanto, se pensó que Israel se retiraría de la orilla oeste, ya que era muy sensible sobre el tema de la vida del soldado. Egipto en ese momento tenía un total de 1.700 tanques de primera línea a ambos lados del frente del canal, 700 en la orilla este y 1.000 en la orilla oeste. También en la orilla oeste, en la segunda línea, había otros 600 tanques para la defensa de El Cairo. Tenía unas 2.000 piezas de artillería, unos 500 aviones operativos y al menos 130 baterías de misiles colocadas alrededor de nuestras fuerzas para negarnos el apoyo aéreo. Las fuerzas de defensa israelíes reconocieron la pérdida de 14 soldados durante este periodo de posguerra. Las pérdidas egipcias fueron mayores, especialmente en el sector controlado por el general Ariel Sharon, quien ordenó a sus tropas responder con poder de fuego masivo a cualquier provocación egipcia. Algunas batallas aéreas ocurrieron, y los israelíes también derribaron varios helicópteros que intentaban reabastecer al tercer ejército. Al final de la guerra, los israelíes habían avanzado a unos 101 kilómetros de la capital egipcia, El Cairo, y ocupaban 1.600 kilómetros cuadrados al oeste del canal de Suez. También habían cortado la carretera El Cairo-Suez y cercado la mayor parte del tercer ejército egipcio. Los israelíes también habían tomado muchos prisioneros después de que soldados egipcios, incluyendo muchos oficiales, comenzaran a rendirse en masa hacia el final de la guerra. Los egipcios ocuparon una franja estrecha en la orilla este del canal, ocupando unos 1.200 kilómetros cuadrados del Sinaí. Una fuente estimó que los egipcios tenían 70.000 hombres, 720 tanques y 994 piezas de artillería en la orilla este del canal. Sin embargo, entre 30.000 y 45.000 de ellos estaban rodeados por los israelíes. A pesar de los éxitos tácticos de Israel al oeste del canal, el ejército egipcio fue reformado y organizado. Por consiguiente, según Gamasi, la posición militar israelí se volvió débil por diferentes razones. 1. Israel tenía ahora una gran fuerza, unas 6 o 7 brigadas, en un área muy limitada de terreno, rodeada de todos lados por medios naturales o barreras hechas por el hombre o por las fuerzas egipcias. Esto lo puso en una posición débil. Por otra parte, hubo dificultades para suministrar esta fuerza, en evacuarla, en las largas líneas de comunicación y en el desgaste diario de hombres y equipos. 2. Para proteger a estas tropas, el comando israelí tuvo que asignar otras fuerzas, 4 o 5 brigadas, para defender las entradas a la brecha en el Deber Suez. 3. Para inmovilizar las cabezas de puente egipcias en el Sinaí, el mando israelí tuvo que asignar 10 brigadas para afrontar a las cabezas de puente de los ejércitos segundo y tercero. Además, se hizo necesario mantener las reservas estratégicas en su máximo estado de alerta. Por lo tanto, Israel estaba obligado a mantener su fuerza armada y, por consiguiente, al país, movilizada durante un largo periodo, al menos hasta que la guerra llegara a su fin, porque el alto el fuego no señaló el final de la guerra. No hay duda de que ello está en total conflicto con sus teorías militares. Por esas razones y de acuerdo con Dayan, por eso se pensó que Israel se retiraría de la orilla oeste, ya que era muy sensible sobre el tema de la vida de soldado. Las fuerzas egipcias no presionaron hacia el oeste y mantuvieron sus posiciones al este del canal, controlando ambas orillas del canal de Suez. Ninguna de las principales ciudades del canal estaba ocupada por Israel, sin embargo, la ciudad de Suez estaba rodeada.
Egipto deseaba poner fin a la guerra cuando se dieron cuenta de que la ofensiva del cruce del canal de las fuerzas de defensa israelíes podría resultar en una catástrofe. El sitiado tercer ejército egipcio no podía aguantar sin suministros. El ejército israelí avanzó a 100 kilómetros del Cairo, lo que preocupó a Egipto. El ejército israelí tenía terreno abierto y ninguna oposición seguir avanzando hacia el Cairo. Si lo hubieran hecho, el gobierno de Sadat podría haber terminado.